Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy un podcast más. En esta ocasión tengo el privilegio de recibir con nosotros a Leslie Juárez, un director musical estupendo que tiene un corazón mexicano, pero ahorita lo vamos a conocer un poco más. Bienvenido, Leslie Juárez, bienvenido a Liderarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues primero que todo es una bendición poder estar aquí, poder compartir con ustedes. He sido seguidor de los programas anteriores, no todos, he visto yo creo que como unos 3 o 4 y me ha gustado mucho y de hecho me sorprendió la invitación, pero pues estoy encantado. La verdad es que es un buen tiempo y les mando saludos a todos desde aquí desde la bella ciudad en este momento raro pero fría de Mérida, Yucatán. Claro, Mérida, qué interesante. De hecho, de ahí te conozco. Quiero decir, tal vez algunos te conozcan de los que nos escuchan, que nos ven en video, nos escuchan a través de las plataformas de audio. Yo dije con corazón mexicano porque dejé esa vertiente. Tengo entendido, Les, que tú no eres mexicano de nacimiento, ¿verdad? Así es. Bueno, mis papás, mi mamá y mi papá son de Nicaragua. Mi papá es de la capital de Managua. Mi mamá es del sur del país, casi frontera con Costa Rica. Pero bueno, se conocieron. Mi papá se fue a estudiar en la época de la Guerra Civil de Nicaragua. Se fue a estudiar a Guatemala, regresó, se casaron. En el primer ministerio de mi papá que tuvieron fuera del país, nace mi hermano mayor en Belice, mi hermano Marcos, que es pastor. Yo soy el segundo, nazco en la capital de Nicaragua. Después nace mi hermano menor otra vez en Belice. Y mi hermanita Rachel, que es cantante, nace en México. Así que somos 4 hijos, pero somos de 3 nacionalidades. Yo soy nicaragüense, pero hace unos años ya naturalizado mexicano también. Qué emocionante. Una de las cosas, tengo el privilegio de haber estado en casa de tus padres alguna vez por la amistad que podemos tener, y es emocionante ver la historia de vida y todo lo que tienen para contar entre países, entre movimientos, entre cosas por hacer, y cómo en una misma casa hay 3 países distintos. Así es, así es. Debe ser divertido Sí, debe ser divertido Bueno, aunque realmente siempre se dice que predomina. Esto es muy interesante, no es el tema principal, pero se dice que predominan regularmente la cultura de la madre en casa. Hay estudios que determinan que ya sea el lenguaje o la cultura o la comida de la madre son las que mandan, a pesar de que haya nacionalidades diferentes en un lugar. No sé qué piensas acerca de eso. Digo, no es el tema, pero ¿qué piensas acerca de eso? Creo que sí. De hecho, pues es que yo creo que la diferencia un poquito es de que, o lo que juega bien en favor de mi mamá, es de que también Nicaragua no es un país tan extenso, ¿no? Como México, por ejemplo, que México, aún dentro del país, es multicultural. Tú te vas al norte y comen de una manera, tú te vas al sur y comen de una manera totalmente distinta. En cambio, no existe tanta de ese tipo de variedad en Managua. Entonces, prácticamente la comida que conoce mi mamá y que era la tradicional ahí, pues prácticamente es la tradicional en prácticamente todo el país, ¿no? Entonces, podemos, en tu caso, en un pequeño porcentaje, agregando a esa estadística, decir que es cierto. Sí predomina un poquito la cultura de la mamá. Por supuesto. Lo curioso, fíjate que lo curioso también es de que cuando ellos se van a vivir a Belice, mi papá también adopta ciertas formas de comer propias de Belice, que le siguen gustando hasta la fecha, ¿eh? Y cuando venimos aquí a México, otras. Entonces mi mamá también es, a nivel de la cocina, pues es multicultural, porque de repente habían cumpleaños de alguien y hacía comida de Nicaragua, y habían cumpleaños de otro y hacía comida típica de Belice, y había cumpleaños de otro y hacía comida típica de México, ¿no? Entonces es tan extraño, pero tan bonito a la vez, porque tan delicioso. Claro, es que aparte es sumamente singular esta situación. Yo nunca no la conozco en otras personas, ¿no? Que la mamá tenga que hacer aparte comida de varios países para poder complacer a todos, ¿no?
Sí, pero me imagino que eso es también lo que ha permitido que ustedes tengan una capacidad de adaptación y de comunicación con otras personas de manera tan afable como lo son tu familia. Creo que sí, gracias a Dios creo que sí, porque sí como que esa cuestión familiar, lo que le llaman la resiliencia, ¿no? De la capacidad de adaptarse y todo esto, ha sido que, como que muy importante. Yo creo que ya más adelante platicaremos acerca de eso, pero es una de las virtudes que la misma situación en la que la familia ha estado en este entorno nos ha obligado un poco a eso, ¿no? Casi sin querer, porque yo creo que ese término yo lo conocí muchos años después, lo definí muchos años después, pero en la práctica así hemos vivido por mucho tiempo también, ¿no? Cierto, una familia especial que ha aprendido a adaptarse a las circunstancias y que han salido adelante. Conozco a tus hermanos, de hecho, una de las invitaciones pendientes, lo voy a hacer público ahora, es buscar a tu hermana como cantante, a ver si nos regala un poquito de su espacio acá en Liderarte. Pero bueno, lo dejaremos ahí para ver si se anima cuando lo escuche este podcast. Claro, seguramente, seguramente. Leslie, eres músico, eres arreglista, eres director musical, tienes una certificación nivel 8 por la ABSRM de Londres, en Inglaterra. Ha sido maestro en Fermata, en la Universidad de la Música, G. Martel, en Academia Ben. Ha sido músico acompañante de Belinda, de Patti Cantú, de Ruth Ríos, de María del Sol. También tengo que eres director musical en una iglesia, Casa del Dios Viviente, la iglesia donde asistes. Yo tengo todo eso tuyo que me compartiste, que investigamos acerca de ti, pero quiero que antes de yo seguir hablando, tú me cuentes y me respondas esta primera pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Quién es Leslie Juárez? ¿Qué puedes decir tú de ti mismo? ¿Quién es Leslie Juárez? Bueno, pues es buena pregunta. Mira, primero que todo, ahora sí que por la gracia de Dios me considero hijo de Dios. Y eso es lo más importante, una creación de Dios y aparte hijo suyo, ¿no? Claro. Y tengo la bendición de dedicarme a este arte maravilloso hecho por Dios, que es absolutamente espiritual y divino, que es la música, como una manera, como un estilo de vida y además como una profesión que gracias a Dios me permite traer provisión a mi familia. Soy papá de una adolescentita de 13 años, de un niño de 9 años, esposo de Miriam, que es contadora, hijo de pastores misioneros, hermano también. Y pues yo creo que básicamente, pues eso soy, me considero un siervo de Dios, y tengo el privilegio, gracias a Dios, de poder tener el honor de ser productivo en algo que me gusta y en algo que además me comunica con Dios y que además impacta las emociones y el espíritu de las personas. Y eso es de verdad súper satisfactorio y me siento también agradecido por eso con Dios, porque como dice un poema que leí hace muchos años, decía, yo no soy yo, dice, yo soy un portador de la naturaleza divina de la música. Es Dios, se debe a Dios, y yo tengo la bendición de haber sido escogido por Dios, que Dios haya puesto un poquito de esas habilidades, de esos talentos en mí, para que yo tenga esta satisfacción grande de hacer música, ¿no? Y eso me llena mucho de alegría. No creo que lo merezca, pero pues Dios es bueno, ¿no? Te he visto en diferentes circunstancias o escenarios, por llamarlo de una manera, y cuando te veo siempre tocando, veo eso, veo que lo disfrutas ejecutar, disfrutas dirigir, porque te presenté como director musical y en un momentito quisiera que llegáramos a ese tema, pero te he visto básicamente eso, disfrutando con tus emociones. Déjame hacer un comercial. Estaba viendo la serie de Selena, no sé si la viste o te va a interesar verla, Okay. pero en uno de los capítulos, no sé en cuál, Avi Quintanilla, el personaje, él habla acerca de las emociones y dice que si su canción pegó y fue un hit, él lo tiene bien claro y se fue porque esa canción está hecha y toca las emociones. Entonces su papá le dice, entonces haz otra igual, ahora eso es comercial. Ahora tú hablaste de lo mismo, yo tengo el privilegio de ser un poquito músico y también entiendo, ¿puedes explicarnos o ahondar un poquito más en este tema de las emociones? ¿Cómo es que la música nos conecta? ¿Cómo es que la música podemos sentirla, disfrutarla, hacernos
felices, hacernos enojar. ¿Tienes algo de información de eso? ¿Puedes ampliarnos un poquito este tema? Mira, yo creo que hay muchas perspectivas para responder esa pregunta, porque está la perspectiva, por ejemplo, de la musicoterapia, está la perspectiva de la que nosotros conocemos a veces en el ámbito de cristiano, de que es el aspecto espiritual. ¿Qué te puedo decir yo? La realidad es que parece un cliché decirlo, pero realmente la música es un idioma y es un idioma perfecto. Es un idioma maravilloso, es un idioma que es pero tan perfecto en su conformación. Tengo el privilegio de haber estudiado música, profundamente música, y es como la ciencia, ¿no? Mientras más te adentras y conoces, te das cuenta que ahí adentro tuvo que haber una mente que no es humana, diseñando todo esto, ¿sí? Evidentemente, la música sabemos que tiene repercusión en lo que no vemos, que es en lo espiritual. Y eso que no vemos, evidentemente nos afecta a nosotros que somos, en uno de los tres sentidos, somos alma también. Entonces, la música te llega, y eso es una de las cosas más importantes, no es solamente, ¿por qué nos llega a nivel de las emociones? Porque nos está tocando el alma. Cuando te está tocando el alma, pues te eriza la piel, ¿sí? La música tiene la virtud de comunicar cosas que la realidad, ya es que vuelvo a decir que parece un cliché, no las podemos decir con las palabras. Es decir, yo podría disertar horas acerca de esto, pero tengo la idea ahí un tanto abstracta en la mente, pero cuando yo agarro un instrumento digo muchas cosas que no puedo decir con las palabras. Y eso también me lleva a mí, y yo lo digo siempre, se lo digo a los músicos a los que dirijo. Esto es tan importante porque yo me puedo callar, pero cuando yo tengo un instrumento en las manos me estoy comunicando y yo voy a expresar las emociones que tengo en mi interior. A nivel secular le dicen la vibra, ¿no? Si yo llego con una vibra medio oscura, pues voy a expresar esa vibra medio oscura, ¿no? Por eso hay tantos diversos tipos de música. Entonces yo cuido mucho, por eso mismo, cuando tengo un instrumento y tengo que comunicar algo, y mira que puede ser lo que comúnmente llamamos el ámbito cristiano o el ámbito secular, cuido mucho el hecho de que las emociones que yo estoy percibiendo en ese momento en mi interior sean las correctas para que yo lo que vaya a transmitir sea lo que realmente quiero transmitir. ¿Sí me explico? Es decir, es muy profundo, pero yo creo que la esencia de esto, lo que agarra los hilos de todo, es que tiene un diseño sublime, y cuando digo sublime es un diseño divino. La música es perfecta, es una maquinaria perfecta, y es absolutamente asombroso cómo nos golpea, cómo nos pega, cómo nos llega, cómo nos penetra, ¿sí? Porque aunque no lo quieras, la música invade el interior, ¿no? Y eso solo puede ser algo que no tiene forma de haber sido diseñado por el ser humano. El ser humano simplemente descubrió, sistematizó, pero ya en la creación estamos llenos de música, ¿no? Ahora sí que como dice una película, simplemente hay que escucharla, pero la música está allá afuera, ¿no? De hecho, por ahí escuchaba y compartía yo con unos alumnos, en algún momento tuve la oportunidad de ser maestro de música también, que si no fuera por el ritmo, la música, la armonía, estaríamos muertos, ¿verdad? Simplemente con el corazón tiene que tener un ritmo, porque si pierde ese ritmo, se acaba, se dan las arritmias. Absolutamente. De hecho, fíjate que como a nivel de dirección musical, Ajá. una de las cosas que a veces trabajo con las bandas a las que me ha tocado dirigir, a veces podemos estar tocando un tema muy sencillo, hablo rítmica y armónicamente, ¿no? Puede que sea una canción muy fácil de 4 acordes, por ejemplo, como las hay muchas, y de un ritmo bastante elemental, por así llamarlo. Pero siempre les digo a los músicos, ok, trabajemos los matices, ¿sí? Porque los matices precisamente es como aplicarle a la canción un electrocardiograma. ¿Ok? Si yo puedo estar, por ejemplo, lo que comúnmente diríamos de manera coloquial, cobereando una canción, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y no quiero hacer publicidad, por ponerte un ejemplo de algo que a mí me guste, YouTube.
¿sí? Ok. Estás tocando With or Without You, que tiene 4 acordes toda la canción. Pero ¿por qué? Yo he escuchado bandas hacer el cover de With or Without You y no te pega como te pega con YouTube. Es algo más que sea la voz de Bono, es algo más que los delays de DH, es mucho más que eso. Esta gente tiene una intención cuando canta la canción, tiene una manera de matizar las canciones, que eso es una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, del Britpop, ¿sí? Que de repente cuando tú escuchas a una banda que está tocando los acordes y está tocando la rítmica, pero no te pega muchas veces es porque tú estás escuchando todo muy flat, ¿sí? Claro. Y eso aplica en todo lo que toquemos. A veces no tiene que ser difícil. Sí, es que a veces decimos, no, es que el acorde tiene que ser un dominante alterado. A veces tiene que ser muy contrapuntístico. No, a veces puede ser muy elemental, pero si tú le aplicas simplemente el matiz, ¡pum! La canción llega a donde tiene que llevar a nivel de las emociones, ¿no? Wow, eso es importante y qué necesario, qué gran necesidad tenemos en las iglesias de entenderlo. No solo entender que estamos sirviendo al de arriba, a Dios, al creador de todo, sino que también el instrumento, como tú mencionas, que tenemos en nuestras manos y el acorde, el tono que vamos a poner, el feel que vamos a dar, va a lograr conectar si lo hacemos con buena intención y con buena emoción y en el momento justo. Porque metámonos un poquito al tema de iglesias, ¿no? Por favor. Porque, bueno, no, de hecho, no necesariamente iglesias. A veces queremos hacer mucho o dar de más, dar feria de más. Y eso, en lugar de ir rítmicamente, el ejemplo que decía, el corazón rompe, hace sentir a la gente como, ay, esto como que ya no me gustó, ya no va, ya me desconecta. Algo así, ¿no? Claro, es que sabes que yo creo que es una especie de ir madurando musicalmente. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que todos pasamos por el proceso de que cuando tenemos un conocimiento nuevo, como músico, lo primero que pasa es que te sorprende a ti mismo, ¿no? Cuando de repente pasas a tocar un acorde de Do mayor y de repente te aprendes un acorde que en vez de Do mayor es Do mayor novena. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, wow, me impactó a mí y sientes que tiene que ir en todos lados, ¿no? Y no funciona así. Con el tiempo, tú empiezas a madurar y una de las cosas que la madurez musical trae es que sabes poner las cosas en el momento correcto. Y eso también le pasa también a los instrumentos de percusión. De repente el baterista se aprendió un pattern, un drum fill impresionante. Y después de un tiempo dices, ah, no manches, el drum fill de Álvaro López, ¿no? Ya me sale, ¿no? Entonces estás tocando una canción de Hilson y quieres meter el drum fill de Álvaro López y no va, ¿no? Porque toda la música también es un contexto, ¿sí? Yo te pongo un ejemplo así, y consta que estoy regresando un poco a fundamentar lo que yo decía de que la música es un idioma. Nosotros hablamos español aquí en México, pero es tan simple como que el mismo idioma, tú tienes palabras ahí en el norte, que son palabras que aquí a veces no conocen el significado y viceversa, o que pueden tener hasta un significado distinto, pero es la misma palabra. Por otro lado, la manera en que hablamos acentuamos distinto en el sur que en el centro, que en el norte, que en el bajío, pero estamos hablando de un mismo idioma. La música funciona de la misma manera. No todos los acordes, no todas las tensiones, no toda la cuestión de todo el conocimiento teórico que sabemos va a entrar en todos los contextos musicales, ¿no? Entonces, eso, pues evidentemente lleva tiempo, es un poco hasta como de prueba y error, ¿no? Madurarlo, aprenderlo y escoger el momento correcto como que, ¡pum!, aquí sabes que va a ir, ¿no? Yo le llamo a eso las pequeñas cosas, los pequeños detalles que de repente tú puedes tener 5 segundos, 10 segundos en una canción para brillar. ¡Pah! No necesitas los 5 minutos de la canción. ¿Sí? De repente la guitarra puede que pase desapercibido durante 4 minutos, pero de repente hace un riff interesante, de repente hace algo padre y dices, wow, esto es todo el todo de la guitarra y es tan importante eso que si de repente esa parte en la canción ya no está y alguien no la toca, dices, híjoles, algo le faltó a la canción. Sí. ¿Sí me explico? Ahora sí que literal menos es más, pero pues
es un proceso tan largo como uno quiera, porque también depende mucho de la humildad de uno como músico, de que uno pueda aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no. Claro que en esta cuestión de la música hay muchos aspectos que son subjetivos, ¿sí? Pero definitivamente cuando tú ves que hay ciertas cosas que no funcionan con un público, pues dices, ok, no pego aquí, no pego con este estilo, no lo voy a poner ahí y busco por otro lado. Decía un maestro, y cierro el comentario con esto, Dale, dale. y mira que este comentario yo creo que lo habría escuchado hace unos 20 años y Ajá. no lo olvido. Es maestro de arreglo que tenía en la universidad. Voy a decir su nombre pues, simplemente para darle el honor Adelante, que ¿no? merece. Claro, Maestrazo, claro. Marco Durán. Marco Durán, Ok. el guitarrista increíble de jazz, brutal. Yo me acuerdo que llevaba un taller de arreglo con él y me acuerdo que dijo, es que el problema que a veces tenemos en México, dice, es que todo el conocimiento musical que tú tienes lo quieres meter en 8 compases. ¿Sí? Yo dije, Exacto. wow, ¿sí? Y él nos decía, jóvenes, aprendan balance, equilibrio, buen gusto, ¿sí? No quieren meter 5 años de universidad, 7 años de universidad en 8 compases, no se puede. Y eso a mí se me quedó sumamente claro, ¿no? Y trato precisamente de dosificar, tanto como cuando toco, cuando arreglo, cuando me ha tocado producir cosas, trato de dosificar y nunca olvido ese principio que aprendí con él, ¿no? El maestro es Marco Durán, ¿me mencionaste? ¿Estoy Marco bien? Durán. De hecho es cristiano. Él en ese tiempo se congregaba ahí en Semilla de Mostaza, Órale. pero en ese tiempo creo que era guitarrista, creo que del Lucero, una cosa así. Buenísimo, buenísimo. Es compositor increíble, increíble. Buenísimo, de verdad que de los mejores maestros que yo he tenido en toda la vida, la verdad. Para hablar de esto, mencionaste un proceso de madurez. Permíteme explorar al Leslie inmaduro. Allá tenías, no sé, 14, 17 años cuando dijiste en tu casa, no sé, 20 años, papá, quiero estudiar música. ¿Te pasó aquella famosa frase de músico no vas a vivir? ¿Tuviste esa experiencia o contigo fue miel sobre hojuelas? ¿Cómo fue la decisión de Leslie de entrar al mundo de la música y decidir estudiar y vivir de la música? Por favor, cuéntanos. Ahí te va. Mucha atención a esto, porque de verdad es un testimonio maravilloso, es algo que A Dios ver, hizo. ok, Como todo músico cristiano, yo me formé en la iglesia. ok, Eh, Al tener la formación en la iglesia, había un hermano, eh, de hecho, quizás hasta él vea después este video, Saúl Marín. Es un ok, hermano que tuvo la iniciativa aquí en la congregación de elevar por encima de la media el aspecto de la formación de los músicos. Y él en ese momento no era un erudito musical, pero sabía más que la mayoría. ¿Me ok, explico? Y él tuvo a bien, gracias a Dios, de tener un grupito ahí, tuvo esa iniciativa y empezó a formar un grupo de músicos. Claro que mi formación fue muy elemental, fue muy básica. Por decirte algo, yo las cosas básicas como formaciones de triadas, formaciones de acordes, de escalas, armonización de escalas, que es información que a nivel de teoría en una universidad es bastante elemental. Yo no la supe hasta que llegué a la universidad. Ahorita estoy hablando más o menos que yo tenía unos 10 años. Entonces ok, yo digo, oye, yo quiero entrar al semillero, le decían, de músicos de aquí de la iglesia, ¿sí? Llegó un hermano ancianito que era saxofonista a enseñarnos un poquito de lectura. wow, Hacíamos ahí un poquito de lectura musical. No sabíamos mucho de teoría, todo era de oído. Yo en esa época, ¿qué escuchaba? Pues los discos de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, todo de oído. Los solos los sacaba de oído, Torre Fuerte los sacaba de oído. Yo no sabía ni qué estaban tocando, pero yo sacaba todo de oído, que eso es una muy buena escuela, ¿eh? O sea, la claro, verdad es que lo primero que yo siempre le digo a los músicos, oye, tu primer instrumento son tus oídos, antes que tus manos. Tu primer instrumento son buena tus frase, oídos. Si tú sabes escuchar,
Y después tienes que aprender a reproducir con tus manos, sea en la batería, sea en la guitarra, sea en el bajo, pero lo primero es saber escuchar, ¿sí? Okay. Entonces, yo aprendí a escuchar todo ese tiempo que yo no supe nada de teoría, yo lo único que sabía era aprender a escuchar y sacaba todo de oído. Los solos, los riffs, todo era de oído. De repente empiezo a escuchar en 1995 a Ron Kenoly con un disco que se llama Sing Out, que estaba tocando Paul Jackson Jr. la guitarra, y yo dije, esto está en otro nivel. Y ahí fue cuando fue de las primeras veces que dije, wow, esto está fuera de mi alcance. Necesito tener formación, pero bueno, pasa la secundaria, pasa la preparatoria, y tú sabes, cuando se acerca tu último año de prepa, al menos aquí, cuando yo estaba en la preparatoria, en tu segundo año, tú ya tenías que escoger la especialidad, decían ellos, para tu tercer año de prepa, porque eso te iba a encaminar a lo que iba a ser la carrera. Claro que no había nada enfocado a las artes, nada enfocado a las artes. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Voy a apuntar eso para ahorita hablarlo. Voy a apuntar eso porque es muy interesante esa educación en México. No había, no había. O sea, había el área de sociales, de matemáticas, de las biológicas, que de hecho yo me fui a biológicas. Y fíjate de esto, quiero hacer una aclaración aquí. Yo soy el segundo de 4 hijos. Ok. En esa época, el que pintaba para músico era mi hermano mayor, que desde chico agarraba ollas y la batería y toda la onda, ¿no? Entonces, claro, hasta de manera inconsciente, como que el papá dice, el primogénito, el que va a ser músico, ¿no? No creo que por la cabeza de mi papá pasara que mi hermano fuera a dedicarse de manera profesional, pero era como el que más apoyaban en esa área, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? De que yo era, en cierto sentido, quizá no lo parezca porque estoy hablando mucho, pero créelo, que aunque no lo parece, es porque tengo la confianza de hablar contigo y siento que estoy hablando contigo, no con cientos de personas. Pero en realidad soy bastante introvertido en muchas cosas. Y yo esa introversión la tenía también en muchas áreas del aspecto musical. Es decir, yo no decía yo quiero ser músico, ¿sí? Es más, ¿sabes qué me pasaba a mí en la primaria? En la primaria a mí me marcaban tarea. Yo era un poquito nerd, un poquito ñoño en la cuestión de la música, porque yo en la primaria adelantaba mis tareas estando en la escuela, ¿sí? Adelantaba mis tareas para que cuando yo llegara a mi casa, yo llegaba a comer y yo prácticamente no tenía tareas que hacer. Entonces me iba a la iglesia, que estaba en la parte de atrás de la casa pastoral, y ahí estaba la batería, estaba el piano, estaba el bajo, y mi mamá tenía una grabadorcita verde que le servía para la escuela dominical, y se la pedía. Mamá, voy a agarrar la grabadora. Y me iba a la parte de atrás a sacar canciones de oído. Pero date cuenta de esto, no lo hacía con público, ¿sí? No estaban ahí mis hermanos viéndome, no estaban mis papás diciendo, wow, qué padre. No, yo era casi a escondidas, me iba, ¿no? Entonces yo estaba ahí 3, 4 horas, ya en la tarde jugaba fútbol con mis hermanos, pero yo pasaba muchas horas ahí, muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? El que pintaba para músico era el hermano mayor, ¿sí? Y yo, nada, yo no decía nada, ¿no? No decía nada. Entonces, yo así viví primaria, secundaria, retomo el comentario, estoy en la prepa y tercer año. Y ¿para dónde le vas a dar? Me decían mis maestros, que le digo, es que yo quiero estudiar música y no hay nada. Creo que lo más que se parece a algo que yo quiera es estudiar medicina, ¿sí? Entonces me dijo una maestra, mi asesora me dijo, pues te voy a poner en biológicas. Y dije, tienes pues, cara de doctor, Les. Tienes cara de doctor. Claro, imagínate, ahorita veo sangre y me desmayo, ¿no? De menos me dan náuseas la sangre, ¿no? Entonces yo estaba condenado, ¿no? Así, imagínate, yo estando en biológica, se aprendiendo un montón de cosas de fisiología, estas ondas, y yo un poquito frustrado en tercero de prepa, porque yo decía, no, yo no me quiero dedicar a esto. Ahora ahí te va. En mi último semestre de prepa, pues yo pues tengo amigos también de la prepa que iban a la iglesia y todos diciendo, no, pues yo ya estoy haciendo asesorías de esto y asesorías del otro para intentar ingresar a la universidad. Y ahí te va. Me dice mi papá, ¿qué vas a hacer? No estás tomando asesorías de nada para entrar a ninguna carrera. Digo, pues es que yo quiero ser músico. ¡Hala! Neta, vas a ser músico. Me dice, a ver, está bien que te guste,
pero oye, músico, está cañón, ¿sí? Claro que yo estaba en tercero de prepa, chamaquito de 17, 18 años, mi papá me dice, ¿y qué piensas hacer? Y cuando, siendo músico, y yo no recuerdo qué respuesta le di, pero evidentemente qué respuesta le puede dar un muchacho de 18 años a un adulto y que eso sea convincente. Nada, ¿sí? Termino la prepa con la idea de estudiar música. Mi papá, gracias a Dios, me apoyó. Tuve un intento frustrado por estudiar música en Cuba. De hecho, viajé a Cuba y llegué a la Escuela Superior de Arte de La Habana. Wow. Pero mi mundo musical había sido la congregación. Yo llego a la Escuela Superior de Arte de La Habana, el ISA, en La Habana, a pedir informes presencial ahí ya me empecé a dar informes y me pasan a un salón. Me acuerdo que era un lunes y me pasan a un salón y veo a los chavillos que estaban ahí tocando y el examen de admisión para entrar a la escuela. Olvídate. Fue mi primer golpe de realidad. Yo dije, no tengo, pero estoy a años luz de este nivel musical. Claro. Años luz. No tengo nada que hacer aquí. Nada que hacer aquí. ¿Sí? Me regresé a Mérida que mira, ahí es una situación que yo estoy recordando ahorita. Yo realmente iba a estudiar música a México, pero tristemente el primo del que ahorita es mi cuñado fallece en un asalto. Y él fallece y mi papá me dice, a México no te vas, está peligroso, no te quiero perder ahí. Y es que por eso yo me voy a Cuba. Al final, lo pongo entre comillas, fue una especie de año perdido. Me regreso a Mérida y me pongo a estudiar, ahora sí, por primera vez, ya me pongo a estudiar música clásica, ya con maestros y toda la onda, armonía tradicional y piano. Yo ahí estaba estudiando piano. Mi papá me dijo, yo te apoyo, pero vas a estudiar piano, no guitarra. Me compró un piano, hizo un esfuerzo económico enorme mi papá. De verdad, yo admiro a mi papá, porque de verdad que el esfuerzo que hizo. Un piano como de 18,000 pesos. Lo mandó a pedir, llegó a Mérida al piano, vino desde México el piano, y ahí estuve un año practicando en la sala. Mi papá me dijo, lo voy a poner en la sala, no en el cuarto, porque te quiero ver practicando aquí. Órale. Todo este año. Y ahí estaba yo durante un año con el piano en la sala, tocando ahora sí para todos, 8, 10 horas al día. Yo a veces tocaba 3, 4 horas y mi papá me decía, te quiero ver sentado en el piano. ¿Sí? Y me volví a sentar en el piano. Y ¿ya te salió el ejercicio? Sí, pues practícalo más. Porque ese piano no me costó 2 pesos. ¿Sí? Y ahí estaba ahí desgastando el marfil del piano. ¿Sí? Un año completo que yo iba 2 días a la semana a la escuela. Y el resto de los días yo tenía que estar pegado en el piano 8 o 10 horas diarias a obligación. No era si quería o no. ¿Sí? Entonces, pues al final, para mí, yo quería hacer música, pero no en el piano. Pero esa obligación fue un poco como ganarme puntos, ¿no? Para que mi papá me apoyara, porque el plan seguía siendo ser músico. Ese año lo vivía allá en Mérida, aquí en Mérida tocando piano, día y noche. De hecho, dejé de tocar la guitarra, dejé de tocar batería, dejé de tocar el bajo. En el Ministerio de Alabanza yo tocaba el bajo, pero en la casa eran 8 o 10 horas de piano. ¿Qué me pasó ahí? Desarrollé una habilidad muy cañona en el piano. Eso, después yo agarraba la guitarra y se me hacía fácil. Agarraba el bajo y se me hacía fácil, porque en el piano, pues, tocando hacía 2 manos ejercicios del Hanon, me explico, escalas y 130, 16avos y toda la onda, ¿no? Me puse muy cañón en el piano, ¿sí? Gracias a Dios me sirvió la manera en que mi papá me apoyó. Y ahí te va, esto fue el cierre de lo lindo. Mi papá me dice, si te vas a dedicar a la música, no te vas a ir a una escuela cristiana, me dijo. ¿Sí?
Me dijo, te vas a ir a una escuela secular y vamos a pagarte la mejor escuela que esté en nuestras posibilidades pagarte. Wow. Estudiando en la escuela de música clásica, conozco a un amigo y me dice, yo me voy a ir a Fermata. Y me da una revista, y yo no sabía que era Fermata, me da una revista y me da información de Fermata. Yo dije, wow, era la sucursal de Berkeley en esa época, en toda Latinoamérica. O sea, prácticamente cuando Berkeley hacía las convocatorias llegaba a México y creo que a Argentina nada más. Entonces le comento a mi papá, oye, está esto, busco la información, económicamente estaba brutal Fermata, o sea, estaba fuera de nuestras posibilidades, esa es la realidad. Tan fuera de nuestras posibilidades que el mismo amigo que me dio la información termina yéndose al Conservatorio del Estado de México, pero ahí te va lo lindo. Yo no sabía qué iba a pasar, yo estaba buscando alternativas. Busqué universidades en Puebla, busqué universidades en Morelia, que es el Conservatorio de las Flores, si no me equivoco. Busqué universidades hasta en Nuevo León, de hecho. Tenía yo una carpeta, me acuerdo, una carpeta donde estaban todas las posibilidades que yo había investigado en Internet, que no era la época de Google, te estoy hablando como del año 2001. Había que buscar el periódico. Exacto, exacto. Llego con mi papá y ahí te va. Eso es lo lindo y es unas cosas que híjoles, yo creo que le voy a besar los pies a Dios el día que esté en el cielo para agradecerle esto. El día de mi cumpleaños, 9 de marzo del 2001, me dice mi papá, vámonos a desayunar. Él y yo nos fuimos. Nunca yo me había ido a desayunar solo con mi papá. Nos fuimos a una cafetería al centro de la ciudad. Entonces me dice, quiero escuchar qué planes tienes con respecto a la música. Y empezamos a hablar, ¿sí? Y me dice, te voy a apoyar. Es difícil lo que vamos a hacer, pero te voy a apoyar. Fue como un paso de fe. Y el mismo día de mi cumpleaños, yo estaba haciendo mi voucher de pago, inscrito para ingresar a la Universidad de Música Fermata el 9 de marzo del 2001. El día de mi cumpleaños. Fue un paso de fe. En esa época, te digo, Fermata estaba muy por encima de nuestro presupuesto. Yo hubo una hermana, la hermana Gloria Ortega, lo digo también para darle honor a ella y a su familia, me recibió en México. Ella vive hasta la fecha, gracias a Dios, ya debe ser una hermana anciana, y me recibió en un pueblo pequeñito, lindísimo, en la delegación Xochimilco, allá en México, que se llama San Gregorio Atlapulco. Okay. Vida de pueblo. Yo vivía ahí con ellos. Me cobraba mensualmente 400 pesos al mes. Yo ahí comía, yo ahí vivía. Si la hermana no me hubiera apoyado, yo no hubiera podido ir a estudiar a la Ciudad de México. Claro. Sí. Fue algo, mira, Dios cómo puso todo en tiempo y en forma. En tiempo y en forma. Pero así es como empezó mi historia ya como músico, queriendo tener una formación a nivel profesional. Y como siempre digo, yo no hice nada extraordinario, solamente me comprometí mucho, porque siento que le debo a muchas personas a ser ultra disciplinado. Es la única manera en que yo creo que podía pagar el esfuerzo que muchas personas estaban haciendo. Entonces intenté ser mejor en lo que yo estaba haciendo con mucha disciplina. Qué emocionante historia, y me da gusto escuchar algunas cosas, por ejemplo, que no hubo limitaciones por parte de tu papá. Hubo complejidades para lograrlo, pero no limitantes, no se coartaron sueños. Y hubo personas, este podcast, Liderarte, busco rescatar algunas cosas, y permíteme conversar contigo algo de lo que he anotado. Me ves que estoy acá porque anoto. Encuentro Claro. algunos principios básicos. Tú lo mencionaste muy claro, el principio de la resiliencia. Si uno quiere salir adelante, tiene que aprender a adaptarse a las circunstancias. Y te veo adaptándote a los instrumentos, adaptándote a la disciplina del piano,
adaptándote a la Ciudad de México, adaptándote a ir a Cuba y regresar, y tal vez sentir en el viaje de regreso que el sueño se derrumbó. Totalmente. Y tener la resiliencia para salir adelante. No sé si quieres ahondar un poquito en este principio de resiliencia, ¿cómo ha sido fundamental para ti? Mira que Dios a mí me ha ido llevando, ha sido como una escuela que no te puedo decir otra cosa más que si quizá yo hubiera tenido una bitácora, yo no me hubiera animado. Pero Dios me fue sorprendiendo en el camino. Primero, como tú dices, la situación esta de Cuba, yo me regreso súper triste, créelo. Yo me regresé frustrado a Mérida. Mira que yo me regreso a Mérida. Yo no quería ni salir de mi casa. Yo no quería que me vieran los amigos de la iglesia. Yo no quería que me vieran mis compañeros de la preparatoria. Porque yo dije, lo intenté y no se logró. Lo intenté y mira que me daba mucha vergüenza hasta que se comentara eso, me explico. Y yo creo que me dio mucha vergüenza por mucho tiempo, ¿no? Gracias a Dios, cuando yo me voy a México, llego a la Ciudad de México y yo quiero decirte algo. Yo veía a mis amigos de la universidad porque había la mayor parte de la gente que estábamos enfermata, al menos de mi generación, la mayor parte éramos foráneos. Amigos de todos lados de la República, desde Hermosillo, desde Tijuana hasta Chetumal, Quintana Roo, de todos lados. Pero mira, ¿sabes cómo yo veía a mis compañeros? Como que habían llegado a disfrutar. Es decir, ya no están aquí mis papás, aparte me mandan dinero. Claro. Estoy en una ciudad cosmopolita, ¿sí? Yo veía cómo mis amigos disfrutaban estar ahí y a mí lo único que me mantenía en la Ciudad de México era la música, estudiar música. Te cuento algo bien bonito. Dale, dale. Muchas veces, y mira, lo voy a poner como contexto porque quizás si no lo pongo como contexto hay gente que no lo va a comprender. Le estoy recordando que nosotros somos una familia extranjera en un país que no es el nuestro. Nuestro círculo familiar mi círculo familiar eran 6 personas. Mis 3 hermanos, mi papá y mi mamá. Me explico, ese era todo mi círculo. Cuando yo me voy a México, yo no sentía libertad, yo los extrañaba, porque mi familia era todo para mí. Y me dolió tanto estar lejos, me dolió tanto, pero porque para nosotros estar como familia cerca nos hacía fuertes. Y yo era el que se fue. Y muchas veces yo le hablaba a mis papás y estaba llorando. Me dolía la ausencia de ellos, me dolía no tener con quién platicar en la noche, yo estaba en un cuarto solo, me explico. Estamos hablando del 2001, no existía WhatsApp, no existía Zoom, donde puede ser una videollamada, no. Y era muy distinto, era muy difícil para mí. Y fíjate de esto, varias veces, recuerdo una en particular, un domingo, que hablo a la casa y les digo, no soporto, extraño mucho estar ahí, me estoy perdiendo eventos importantes de su vida. Mi hermanita va a cumplir 15 años. Les digo, me estoy perdiendo cosas de sus vidas. Y me dice mi papá, mañana lunes te mando el boleto de regreso y te regresas. Y me acuerdo que mi mamá estaba escuchando la plática y agarra la bocina del teléfono y me dice, a ver, vamos a calmarnos. Tú tienes una misión que cumplir ahí. No vas a regresar hasta que cumplas esa misión. Yo esperaba que fuera al revés. Yo esperaba que mi papá me dijera, te quedas, y mi mamá me dijera, te regresas. ¿Me explico? Y cómo se cambió el switch de la situación. Wow, eso a mí me hizo entrar en razón. Y fue de las primeras veces que yo dije, nada, de aquí yo no regreso hasta que tenga un título. No regreso. Me muero en la raya, pero no regreso más. Y hasta fue como un hándicap. ¿Sabes qué empecé a hacer? Cada vez empecé a viajar menos a Mérida. ¿Por qué? Porque era un poco como ponerme yo cierta presión de adaptarme a las situaciones difíciles.
Durante una semana, una amiga, voy a decir también su nombre porque te digo, hay tanta gente a quien le debo, se llama Patti, ella es de ahí de San Gregorio. Patricia Rufino. De hecho, su hermano es pastor, ahorita y creo que en Acapulco, Charlie Rufino. Ajá. Ella fue como mi guía de turistas. Me enseñó a moverme en metro, me enseñó a moverme en el pecero, ¿sí? Pero una semana. Después de eso me dijo, yo ya no puedo más. Y órale, vas tú solo. Te va a parecer exagerado lo que yo te voy a decir, pero es en serio, te va a dar risa también. Ahorita que yo recuerdo me da risa. En serio, que por donde Patti caminó, yo caminé. Yo no buscaba una alternativa. Por donde ella puso un pie, yo ahí caminé. ¿Me explico? Con los meses aprendí rutas alternas, que si de repente a veces pasaba un accidente, yo me quedaba de que, ¿qué hago ahora? No, pues me tuve que adaptar. Compré una guía del metro, compré una guía de rutas de la Ciudad de México y dije, ahora, ni modo, vas tú solo. Y conocí luego la Ciudad de México como la palma de mi mano. Me explico. Pero fíjate cómo Dios como que me dijo, primero preescolar, primaria de las pruebas, secundaria de las pruebas, preparatoria de las pruebas, carrera, me fue llevando progresivamente. Y gracias a Dios que me dio la habilidad de adaptarme, yo decía, yo termino la carrera y yo me regreso a Mérida. Me terminé quedando prácticamente 10 años en la Ciudad de México. Sí. Y me gustó. De hecho, ya no me quería regresar a Mérida. Bueno, entonces ahorita tenemos que hablar de por qué regresaste. Déjame rescatar el segundo principio que yo encuentro en ti, y es la formación diagonal disciplina. Es decir, tengo una meta y tengo que cumplirlo. Hay gente que viene a Fermata de cotorreo, hay gente que viene porque tiene los medios, hay gente que viene de paseo, pero yo tengo una misión. Y creo que uno de los principios más importantes del liderazgo es entender que nos estamos formando, pero tenemos que ser formados con disciplina si queremos alcanzar lo que sea que se venga a nuestro alcance. Lo encuentro también muy, muy claro, y ese será el tercer principio que quiero rescatar, de mentoreo de tus padres, pero te encuentro a 8 horas en un piano, te encuentro estudiando constantemente, te encuentro buscando recursos para prepararte mejor, para aprovechar las oportunidades, y cómo la formación es crucial, o la disciplina en una formación es crucial para que hoy hagas lo que estás haciendo, para que hoy puedas dar los frutos que estás brindando. El inicio es importante. Claro, claro. Fíjate de esto. A mí eso es unas cosas que también yo digo, Dios puso las personas correctas, porque a mí me hizo también tener, yo creo que el switch correcto a nivel mental. Yo llego en mi día de inscripción a Fermata y ahí tú escogías tus horarios, tú armabas tus horarios. Me acuerdo que había un brother que trabajaba ahí, él era estudiante, pero trabajaba como intercambio ahí en la escuela. Me acuerdo bien su nombre, él es chileno, se llama Andrés. Y yo llego a hacer mi horario y le digo, oye Andrés, tengo una encomienda de parte de mi papá. Mi papá está haciendo un esfuerzo económico porque esté aquí. Y cuando yo sabía que tenía que ser mi horario, mi papá me dijo, quiero que en todo escojas a los mejores maestros de la escuela. Entonces yo le dije a él, yo no conozco a nadie, conocí a 3 o 4. Yo quiero que tú me asesores y que me ayudes a hacer un horario en el que yo pueda estar con los que tú consideras, porque él ya era como de 4º, 5º semestre, en los que tú consideras que son los mejores maestros de aquí. Entonces me empezó a ayudar y me dijo, fulanito de tal maestro, maestro de guitarra, yo te recomiendo a me dice. Lo malo es que este maestro solo tiene un horario libre tal día. Entonces ese día yo no iba a ir a la escuela más que a clase con ese maestro de guitarra. Y ahora, ahí te voy a poner el contexto. Yo vivía a 2 horas de la universidad. 2 horas de ida y 2 horas de vuelta si el tráfico estaba normal. Y yo iba, yo iba a una clase de 45 minutos personalizada con el maestro. Es decir, con tal de escoger el mejor, yo dije, bueno, va. No me fui por lo más fácil. Yo tenía una encomienda con mi papá, ¿sí? Entonces me dijeron, si a mí me están diciendo que él es el mejor,
y el único horario disponible que tiene es un horario que no es cómodo para mí, yo soy quien se tiene que adaptar. Y ese día me tenía que parar temprano, viajar 2 horas y cuarto hacia la escuela, tomar 45 minutos de clase y regresarme 2 horas a la casa, solo por esos 45 minutos de clase. Y cuando yo estoy hablando con el maestro y me dice, las pentatónicas, me dice, y tenía yo un cuadernito de las cosas que yo tenía que entregar, y me dice, me empieza a observar, era un maestro súper estricto, súper estricto. Había sido maestro de muchos maestros de la universidad, imagínate qué nivel tenía. Rubén Hernández, increíble maestro. ¿Es el nombre de él? Rubén Hernández. Rubén Hernández. Y me dice, mira, que me trató como un hijo. Y me dijo, ¿sabes qué, Leslie? Me dice. Me acuerdo que lo saludé y me agarró la mano entre sus dos manos. Me lo dijo con mucha amabilidad. Y me lo dijo con mucha ternura, me dice. ¿Sabes qué, hijo? Me dice. Con lo que tú sabes, no vas a durar aquí ni un semestre. Me dice, tú, a diferencia de la mayor parte de los muchachos que están aquí, llegaste en nada. Y me acuerdo que estábamos parados fuera del salón y me dice, ¿ves a ese muchacho? Me dice, él es muy talentoso, pero no es disciplinado. La única manera de que tú toques como él es la disciplina. Me dice, y me lo dijo así, porque yo ahorita no veo que tú tengas tanto talento y tienes poco conocimiento. Me dice, hijo, lo único que te queda es estudiar 5 veces más que todos ellos, porque ellos, de lo que yo te estoy hablando ahorita, ellos ya saben, pero tú no sabes nada. ¡Pum! Yo dije, no quiero un Cuba 2.0. Claro. Y dije, no me queda más. Me encerré a estudiar. Luego me llamaban, Leslie, hay una fiesta en casa de no sé quién. No voy. Leslie, vámonos al cine, estrenan fulanita tal película. No voy. Yo creo que muchos de mis compañeros, el primer año sobre todo de la carrera, han de haber dicho, Leslie es un insoportable, es un... No sé, porque no hacía vida social. Pero es que ellos no entendían que yo llegué con muchas limitaciones y que la única manera que yo tenía que salir adelante y que se lo debía a mi familia, ¿sí? Era hacer el consejo que me dio Rubén Hernández. Tenía que estudiar 5 veces más que lo que ellos estudiaban. Pero gracias a Dios se logró. Entonces ahí quiero rescatar, justo me da la entrada al tercer principio de mentoría o de inspiración de alguien más. Hoy estás ahí, en esa silla donde te sientas, en esos escenarios donde te plantas, por la formación, por la inspiración, por el empuje de alguien más. Tu padre, en primer lugar, no solo como un pastor que es en una iglesia, sino como papá, pero también como alguien que empuja tus sueños. Rescato al maestro Marco Durán, que alguien en la iglesia, en la escuela. Rescato al hermano Saúl Marín. Sí. Y después tenemos ahora a Rubén Hernández. Personas que en el camino te formaron y que son mentores. ¿Consideras importante tener modelos a seguir? ¿Lo sigues desarrollando en tu vida? ¿El principio del mentoreo, el principio de búsqueda de modelos a seguir? Totalmente, totalmente. Yo creo que no hay nada que uno pueda lograr solo. No hay nada que uno pueda lograr sin la inspiración, sin la motivación y sin la paciencia, sin la comprensión de una persona. De verdad, no creo que yo lo hubiera podido hacer si ellos no hubieran estado ahí dando como que un empujoncito, porque la verdad es que cada uno me fue llevando a un nivel cada vez mayor. Cada uno fue una escuela. Por ponerte un ejemplo también, y quiero mencionarlo también con mucha gratitud, uno de mis maestros fue Marxo Gutiérrez, que en esa época él era conocido porque fue el que grabó el segundo disco de Semilla de Mostaza, precisamente el de En Vivo en Monterrey. Ajá. Sí, entonces yo me acuerdo que hay un solo que él graba con Héctor Hermosillo, donde están tocando el solo simultáneamente, y yo dije, este guitarrista está en un nivel bien brutal, ¿sí? Y de repente veo que en la hoja de posibilidades de Fermata él estaba ahí. Entonces dije, yo tengo que tomar clases con él.
¿sí? Entonces, después de 2 semestres con Rubén, busco a Marxo, ¿sí? Me pego a Marxo. Y en esa época Marxo estaba tocando con Rescue Band, ¿sí? Y me tocó muchas veces que él estaba sacando los solos de Gabe Terrao, ¿sí? Pregoncísimo. Y yo admiraba, yo hasta la fecha admiro mucho a Marxo, ¿no? Tengo una amistad de él como de brothers, ahorita no es como de maestro-alumno, pero yo lo admiro muy cañón, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegaba, mira que también es un tipo ultra disciplinado, ultra disciplinado. Yo me acuerdo que yo llegaba y hacía fila porque estaba él atendiendo a un alumno y yo siempre me asomaba ahí y siempre él en sus breaks estaba estudiando. Siempre. Y una vez yo entro como para buscarle plática. Oye, Marzo, ¿qué estás haciendo? Ah, no, mire, estoy sacando este solo de Get Cerrado y me empieza a explicar teóricamente todo lo que está haciendo el solo. No, que esta escala acá y que el arpegio acá y wow, wow. Y yo me quedé, wow. ¿Sí me explico? Me inspiró. De verdad que también cuando yo vi a Marzo, yo dije, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Me explico. Un tipo de verdad, no perdía el tiempo. No perdía el tiempo. Un músico súper capaz, pero además de súper talentoso, un tipo con una disciplina en su carácter. Yo le digo, así es una persona templada, templada. Y a mí, Ajá. él, como músico y como persona, quizá eso nunca se lo he dicho a Marxo, pero a mí me inspiró muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, definitivamente, hoy, ¿yo qué es lo que veo? El principio de mentoría es importante. Hoy a mí me toca ejercer y Ajá. trato de ejercerlo también a la altura de la paciencia, de la comprensión que tuvieron conmigo, ¿no? Porque de verdad que yo creo que entre muchas cosas aprendí la disciplina, aprendí la pasión por la música, entregarte a algo que no te entregues a algo a medias, Uh-huh. que tú sepas que en el escenario sudaste la última gota, ¿sí? Que en el ensayo lo diste todo, ¿sí me explico? No quedarse con nada adentro. Sí, no quedarse con él. Entonces, por eso a mí me apasiona esto, ¿no? Porque yo lo vi Claro. en ellos, ¿no? Entonces, cuando a mí me toca subir, ¡fo! Yo mira, antes de subir en el escenario estoy muy callado. Soy meditabundo, estoy tranquilo, pero cuando me subo, están pasando tantas cosas en mi mente y en mi corazón, a Claro. nivel de mis emociones, y me emociona, de verdad me llena de satisfacción poder saber de que al fin serví para esto, ¿no? De hecho, me emociona simplemente escucharte y aparte me hace recordar las veces que te he visto y te he visto tal cual. Puedo testificar acertadamente que así eres. Estás todo callado, atrás, abajo, pero de pronto te subes y te transformas. Y déjame rescatar algo del principio de mentoría. Una frase de tal vez una persona que en la información que me compartiste dio muy poco, pero la frase que diste de ella estuvo bien increíble y es de Patti Rufino. Por donde caminó, caminé. Qué Así importante el principio de mentoría es ir siendo inspirados de alguien más. Seguramente sucedió con Saúl, seguramente sucedió con Marco, buscar caminar por donde ellos han caminado, pero entender que no vamos a descubrir solos el hilo negro, entender que no somos la última coca del desierto, dice el dicho, ¿no? Que estamos caminando y que si hay alguien que ya recorrió ese camino, pues hay que seguirlo, aprender y después ayudar a los que vienen detrás, porque también a veces hemos encontrado líderes que se vuelven egoístas, que logran subir, logran avanzar, logran crecer, y cuando están allá ya se sienten que nadie los puede alcanzar. Entonces, gracias por estas experiencias. Quiero hacer una pausa porque fuimos al Leslie Inmaduro, que ya nos contó su proceso, pero de pronto me encuentro tu experiencia musical ahora como director musical o músico acompañante de varias bandas. Entiendo que tienes tu banda base, pero has estado y aquí entre los recursos tuyos con Belinda, con Patti Cantú, con Ruth Ríos, con María del Sol y con algunos otros. ¿Cómo es esta experiencia de hacer música en un ambiente profesional? ¿Puedes ahondar un poquito en eso? ¿Cómo llega el Leslie Juárez que sale de la escuela, que sale de la iglesia y entonces se para en un escenario ya de otro nivel? Creo que la mayoría nos entiende y tú y yo nos entendemos, ¿no? Ya es diferente a servir a Dios en la iglesia, pararte allá donde la gente está pagando, donde es un show y donde los errores cuestan,
y donde las cosas buenas se pagan. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Pues mira, creo que también ahí yo tuve el privilegio de conocer a personas sumamente capaces, sumamente también, yo digo, serviciales, que vieron en mí el potencial para poder hacer algo. Siempre pienso de que no me llamaron por ser talentoso, me llamaron yo creo que porque vieron algunas virtudes en mi carácter, creo yo. Es decir, quizá dijeron, no es un virtuoso musical, pero es un tipo disciplinado, es un tipo que toma las cosas en serio, es un tipo que no está enamorado del glamour de la música, sino que está apasionado con hacer cosas en la música, ¿sí? Y un poco eso y un poco también de que yo estaba hambriento de tocar. No estaba pensando cuánto me iban a pagar, porque también tengo que admitir que las primeras veces que yo toqué a nivel profesional y cuando me llamaban, yo nunca decía, oye, ¿y cuánto hay? Oye, ¿cómo es el contrato? Oye, no, yo decía, órale va, ¿me explico? Entonces, cuando yo empiezo a tocar, eso también fue muy bonito porque a mí me permitió seguir mi formación musical, porque una vez que yo empiezo a tocar con profesionales y yo empiezo a ganar dinero, que mira, no creas que al principio ganaba me pagaban, te voy a decir, te estoy hablando más o menos como del año 2005, 2006, ¿sí? Okay. No voy a decir el artista porque no quiero balconear a nadie, pero los primeros artistas a nivel profesional, secular, con los que yo toqué. Dilo, que lo diga. No, digo, es un poco también como una muestra de respeto, ¿no? Porque tampoco creo yo que es necesariamente yo tenía que ser el músico para esas giras, ¿no? Claro. Pero, y finalmente era escuela, dijiste, era escuela, entonces claro, entiendo. para mí fue escuela también. Y eso a mí me permitió, te digo, tener un recurso que a mí me permitió seguir invirtiendo en mi propia educación porque empecé a pagarme clases privadas con muchos de los mejores maestros de la Ciudad de México, ¿sí? Maestros que ya me cobraban 500 pesos por una hora de clase, de arreglo, de cuestiones de transcripción musical, cuestiones de producción, ¿me explico? Pero gracias a Dios porque tenía yo ya estaba tocando con artistas y ahí te va, 1,500 pesos, ¿sí? Por un show, ¿sí? Pero, ¿sabes? Profesional. Profesional, nivel profesional. Profesional. Déjame interrumpirte y hacer una referencia a una entrevista anterior que hice con Israel Tobar, baterista de acá de Monterrey, del norte de México, jazzista. Y él decía que hay músicos cristianos que llegan y le preguntan, ¿cuánto cobro por una boda? Y que él les regresa la pregunta y les dice, bueno, ¿cuánto quieres cobrar? Yo pensé unos 3,000 que le han dicho y dice, si apenas estás empezando a tocar no puedes cobrar eso. O sea, bueno, que se avienta un rollo, ¿no? Pero dice, claro. ¿Creen que por tocar en la iglesia y en una invitación a una boda o a un show que ni siquiera es de un nivel alto, ya deben cobrar una millonada? No sé si este comentario lo ligo contigo, él también es músico. Dice, es otro mundo, es un mundo diferente. Es que es un poco como lo que decimos coloquialmente, pagar derecho de piso, ¿no? O sea, imagínate, si a mí nadie me conocía, de repente por medio de un maestro me abren la puerta para empezar a tocar con artistas, porque ese maestro iba a ser director musical. Entonces, yo llego, empiezo a tocar, o sea, yo no era nadie, te digo. Imagínate, no me voy a poner, oye, ¿y cada cuánto pagan? Oye, ¿y cómo depositan? Oye, no. Yo dije, gracias por la invitación. ¿Qué tengo que hacer? Primero para entrar y luego para mantenerme. Y lo lindo de esta cuestión de la música es que también tuve una generación privilegiada allí en Fermata. Fíjate que a mí me tocó, te voy a decir de manera chistosa, yo me siento una especie de Forrest Gump musical. A ver. Porque conviví con tanta gente que ahorita está tan pesada, me explico, que es sorprendente. O sea, por favor, como decimos acá en el norte de México, por favor, véndenos humo. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Compartí clase de arreglo, ¿sí? Y yo creo que él ni se dio cuenta de mí, porque él ya era un brother que ya estaba empezando a tocar en grandes ligas. Es un brother súper conocido que es el Zurdo Ortega, baterista súper fregón, baterista de sesión, baterista por muchos años con Camila. Y yo tenía una clase precisamente en Marco Durán de arreglo, que es donde estaba él.
Ajá. Luego tengo una clase, tenía que ver con un área de producción, que es una clase que estaba Alexander H., el hijo de Manuel, que después hizo carrera Órale. solista. Hizo Claro. carrera solista. Me tocó compartir algunas clases también con Raulito Garduño. En ese tiempo ya estaba tocando con Alejandra Guzmán y esa onda, ¿no? Raulito. Y que ahorita es Sí. el pastor ahí en Semilla, también en la Ciudad de Semilla, México, ¿no? claro. Entonces, de repente tengo algunas clases, por ejemplo, con Jimena Sariñana, que ella tomaba clases allá en Fermata, era la generación más o menos que fue en los últimos tiempos cuando el poco tiempo que estuvo Natalia Lafourcade estudiando música allá en Fermata también. Fue como una generación de gente que después trascendió mucho en la música, ¿no? Entonces, fueron gente con los que, imagínate, yo los veía en el salón y yo decía, yo era un cero a la izquierda, literal, ¿sí? Y ellos ya eran No gente que creo, estaba no creo. ya estaban empezando a hacer cosas, ¿me explico? Ya estaban empezando a hacer cosas. Y es gente que es sumamente trascendente. Por ponerte otros ejemplos, tengo un amigo de mi generación, un venezolano, Fernando Lodeiro, de mi generación. Él después se va a estudiar a Berkeley y él se metió mucho en el área de producción. Él vive en Nueva York ahorita y ha grabado con Esperanza Spalding, que es una contrabajista de jazz brutal, y ha ganado Grammys con Esperanza Spalding. Pero yo conocí a Fernando Lodeiro así, platicando con él de brother. ¿Qué pasó, pana? Sí, me explico. Entonces, por eso digo, yo me siento una especie de Forrest Gump, porque me tocó estar como que en la historia ahí 2, 3 meses en la historia de muchas personas con las que yo conviví, me explico. Tuve un maestro, que es un maestro brutal de música, Rocino Serrano, que él acababa de regresar, creo que si no me equivoco, en ese tiempo de Europa, y acababa de musicalizar la película de El Padre Amaro. Entonces, Órale. él la Fermata y fue uno de mis maestros de armonía también. Entonces, imagínate qué nivel, ¿no? Tengo otro maestro, ahorita se me va el nombre, que él acaba de regresar de Italia, pero él pertenecía al equipo de grabación, de producción de Manuel y Rofinengu, que en esa época acababan de grabar uno de los últimos discos de Alejandro Sanz, me explico. Entonces, gente así muy, muy gruesa, muy, muy gruesa, yo digo astronómicamente gruesa, y a mí me tocó estar ahí, ¿no? Compartir, ¿no? Entonces, por eso yo digo, yo me siento así como un pedacito ahí, pero tuve la bendición de Dios de compartir con gente así súper, súper gruesa, ¿no? Y de aprender mucho de ellos, no solamente musicalmente, ¿eh? O sea, a nivel también de su carácter. Me ayudó mucho, ¿no? Me influyó mucho, ¿no? Sí, porque como bien decíamos hace un ratito, es otro mundo, es un mundo completamente diferente al que uno está acostumbrado. Digo, en la iglesia, hay varios que escuchan este podcast que saben que somos cristianos, pero tratamos de hablar de profesión o de liderazgo y decir, a veces lo que damos para la congregación, la iglesia local, los domingos, los sábados, los jueves, a veces se queda corto con el nivel que realmente existe allá afuera. Ahora, es cierto que hay músicos cristianos y creo que también puedes testificarlo. En el mundo profesional, muchos cristianos, o sea, los cristianos que deciden llegan arriba, o sea, son muy respetados. Pero tristemente, si no están disciplinados, si no tienen mentores, si no son inspirados a seguir y empujados, nos quedamos ahí sintiéndonos ahí los supermanes en la iglesia local y tocando, y esta frase la voy a usar en tono negativo, tocando como para el Señor, ¿verdad? Al cabo el Señor sabe. Así es. Fíjate que sí, o sea, yo de repente, quizás si alguna persona que ha tratado conmigo llega a ver esta entrevista, quizá ya me va a entender un poquito más cuando le ha tocado, por ejemplo, verme ser muy exigente, pero es que la realidad es que allá afuera se es tan competitivo que tienes que estar listo, no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad y tú simplemente tienes que estar listo, tienes que estar, no es solamente a quienes conozco, sí, tú puedes conocer a mucha gente muy gruesa, pero también tienes que tener mucha formación musical para salir adelante, porque créelo que muchas veces, o sea, tú tienes que estar listo
desde situaciones como de repente se atrasaba un vuelo y tú llegabas a una ciudad para un show y no podías hacer el soundcheck de tu vida, ¿sí? Tenías que prácticamente bajarte del aeropuerto, bañarte en el hotel y llegar a tocar. ¿Me explico? Y a veces que no te llega la secuencia y a veces no escuchas bien el director musical, no te sientes muy cómodo, pero ¿sabes qué? Tenía un maestro que, si no me equivoco, voy a decir también su nombre porque me acuerdo mucho de él, Hugo Warnholz, un arreglista de Juan Gabriel y de un montón de gente muy gruesa, brutal este maestro. Y me acuerdo que él una vez eh, el talento, me dice, el esfuerzo no se aplaude, me dijo. Así me dijo, esas fueron sus palabras, el esfuerzo no se aplaude. ¿Y qué me quería decir con esto? A nadie que esté pagando un boleto le importan todas las complejidades que hubieron para sacar adelante el show. Pagaron un boleto y quieren ver un show como lo vieron en el DVD del artista. De nivel. Y tú, como músico, eres responsable de poner tu mejor cara, de tocar con el mayor profesionalismo y de sacar adelante el show. Y a veces las cosas se pueden estar cayendo a pedazos, pero lo tienes que saber tú, no lo tiene que saber la gente. La gente llega a disfrutar. ¿Me explico? Y ya después puedes decir, el ingeniero de monitores tuvo una mala noche y hoy estuvo de la fregada. Pero el esfuerzo no se aplaude. ¿Qué es lo importante? Sacar adelante el show. Lo que Ahí se viene la ve, frase de, el show debe continuar. efectivamente, el show tiene que continuar. Tú tienes que sacarlo adelante. Entonces, yo de repente, cuando trabajo a veces en la congregación, ya con todo ese trasfondo y estos años que yo viví en el medio secular y el nivel de exigencia que había, yo llego a la congregación y de repente me topo con gente que, oye hermano, pues que no me escucho, oye, pero ya vamos a empezar, no, es que dame chance, y estas cosas que yo digo, a ver, vamos a ubicarnos, ¿no? Vamos a ubicarnos, ¿no? O sea, me cuesta de repente la paciencia, créelo, porque a veces pensamos que lo trato de entender, porque ese es el mundo de ellos muchas veces, ¿sí? Y es un mundo, yo digo, es una burbujita, es una burbuja. Tocar en una iglesia, en muchos sentidos, es una burbuja. Es el mismo equipo, no tienes que estar instalando y reinstalando a cada rato, es lo mismo, cada semana es prácticamente lo mismo. No te topas con ese tipo de dificultades a pertenecer a una gira que es itinerante, donde tú publicas en tu Instagram y en tu Facebook la parte glamorosa, Claro. pero a veces no publicas que dormiste 3 horas en un aeropuerto, no publicas que de repente el itinerario cambió y que no has comido en 8 horas, ¿me explico? Claro. Que a veces hueles a rayos, que a veces para subirte del escenario, ni modo, no te dio tiempo de darte un buen baño y que prácticamente te diste un baño de perfume y le va la ropa encima, ¿me explico? No sale que un día tocas en el Auditorio Nacional y una semana después estás tocando en un bar fresa y que 3 días después estás tocando en un evento de judíos en un fin de semana. ¿Me explico? Es lo que sale únicamente la parte grande, ¿no? Pero pues en la música es todo eso y a veces se nos olvida, o sea, a veces pensamos que la música es lo que vemos en los DVDs y no es eso, es muchísimo más profundo que eso, ¿no? Gracias, Leslie. Conozco tu humildad. Ahora quiero llevarte a que me vendas un poquito. Coméntanos alguna experiencia con algún artista de esos que conocemos y que nos va a emocionar. ¿Alguna experiencia con uno de esos de renombre, como los que ya mencioné, o como alguno que tú digas, este cuate está en otro nivel? ¿Alguna experiencia breve para conocer ese mundo? Con alguno de los que tienen nombre pesado que tú dices, esto lo recuerdo de este artista. ¿Alguna? Antes de entrar al último tema que tiene que ver con la iglesia, pero quiero cerrar esta parte profesional con alguna estrella que es famosa, conocida, que puedas compartirnos algo. O sea, ¿quieres que te diga nombre y experiencia o solo experiencia? Estaría padre el nombre para vendernos bien, amigo. Bueno,
Nombre y experiencia, te voy a decir. A ver, una Eh, aunque sea. por ejemplo, eh, yo no conocía mucho ni el repertorio ni la trayectoria de Patti Cantú, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? No conocía mucho porque aparte fue una época en las que ya sabes, yo estoy metido aquí en tocar estándares de jazz y esas ondas, ¿no? Entonces, como que le haces fucha al pop, ¿no? Y a veces más al pop latino o mexicano o en español, ¿no? Y de repente, cuando yo veo eh, cómo canta, en la precisión con la que cantaba, la seriedad que tenía para puntualidad, disciplina, cero, 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 cero una estrellita, me explico. Yo dije, ala, no manches, o sea, yo creo que es una persona que en el periodo que a mí me tocó coincidir, es una persona que se toma en serio su profesión y que canta de veras, ¿eh? O sea, Oh, canta de veras y canta increíble, canta paréntesis, increíble. porque hay muchos músicos y cantantes que no tocan ni cantan, ¿verdad? Digo, con todo Efectivamente, respeto. claro, efectivamente. No, no, no. O sea, es una persona que a mí me impresionó porque, digo, físicamente es una persona como de 1,65 por acá, me explico, menudita, o sea, muy guapa y toda la onda, ¿no? Pero muy afable, pero súper seria, súper profesional, o sea, de verdad que a mí me impresionó. O sea, yo esperaba algo diferente de un artista. Me explico. Y cuando me topo Claro, con una persona que es súper disciplinada, con una persona que quiere repetir ciertos detalles, ¿sí? Porque a veces, aunque la música estuviera bien, quiere que todo esté, o sea, mi voz, el feel que va acá, me explico, la manera en que tendríamos que, no sé, sincronizar este golpe con esta parte de la iluminación, me explico, todos esos detalles padres, ¿no? ujú, Entonces, a mí me parece una persona sumamente profesional. Creo que es una persona que te digo, me sorprendió porque yo venía de otro contexto y que me sorprendió de verdad canta como en un disco. Eso ok. podría decir. Canta como en un ¿Y, disco. Y eso y me... cómo llegas con ella? ¿Cómo conectaste? ¿Por algún maestro? ¿Por echar una llamada? ¿Te dijeron, Leslie, te hablo de parte de Sí, Pati sí, Cantú, necesito un una guitarrista? llamada. Había un guitarrista base que estaba haciendo prácticamente en toda la gira. Y yo conocí a este guitarrista de años. A él le salió también hacer algo con un artista un poco más top en ese momento, porque quiero aclarar que en ese momento Patti Cantú estaba como que empezando su carrera como solista. Ella venía haciendo toda la onda de Lu, sí tenía este dúo que se llamaba Lu, ¿no? Y después Sí, sí. lanza un disco que, si no me equivoco, se llama Sola o algo así, ¿sí? Y por ahí fue la onda, ¿no? De repente a este brother le sale una onda un poquito más top y me dice, oye, hay unas fechas. Y yo, como siempre dije, no conocía a la banda totalmente, pero yo dije, va, pues, o sea, por aquí va a ser y puedo conocer a otras personas, ¿no? Y así fue como después terminé tocando con otras personas, ¿no? Creo que hice un buen papel, y eso luego hacer un buen papel te consigue más trabajo, ¿no? Claro. Pero Excelente, aclaro ¿eh? eso. No, Dale, no crean dale. que fue una audición y, a ver, Leslie es un chido y llegó. No. O sea, alguien dijo, este brother me sirve que haga una parte de la gira y eso ya después me fue llevando a otras cosas, ¿no? Claro, y eso habla de tu disciplina, de tu trabajo, de tus mentoreos, de la capacidad de adaptación. O sea, todos los principios de liderazgo que he ido rescatando en este tiempo son los que te han posicionado en ciertos lugares para cada etapa de tu vida. Quiero ir finalizando esta entrevista con un último tema. Entiendo que eres parte de una iglesia local, eres cristiano, tus papás son pastores, sirves en esa iglesia y en esa iglesia, aparte de compartir a veces la palabra, eh, ahora eres director, bueno, no ahora, sino tienes tiempo siendo director musical. Eh,
¿Cuál es el papel de un director musical en la iglesia? Ok. Bueno, mi función es bastante amplia, pero número uno, en términos prácticos, Ajá. en- sobre todo antes de toda esta cuestión del confinamiento y la emergencia sanitaria, pues yo era el encargado soy el encargado, nada más que ahorita no ha habido tanta música en vivo, de que la cuestión musical sea una herramienta facilitadora, por así decirlo, para que el culto también fluya de una manera correcta, ¿sí? Es decir, yo ahí, yo así me llamo. Una de mis funciones como director musical es ser un facilitador. ¿A qué me refiero con esto? Yo les doy las herramientas, les doy las guías en MP3, los charts que yo mismo transcribo y las secuencias de las canciones. Se las compartía por medio de Dropbox, por medio de emails, con mucho tiempo de anticipación, al menos unos 4 o 5 días antes de un ensayo. Entonces nos acostumbramos a la disciplina de llegar a ensayos ya previamente con cosas preparadas, armadas, estudiadas en casa. Esa era mi función. Yo prácticamente me bajaba el domingo de tocar y yo ya tenía que estar pensando en el siguiente domingo. Y yo lunes a las 3, 4 de la tarde yo tenía el material de la siguiente semana. ¿Sí? Okay. Secuencias, las guías en MP3, los charts transcritos de los instrumentos y todo. Aunado a eso, pues tenía que trabajar a veces la coordinación de los ensayos también, ¿no? Que hubiera una persona que nos apoyara en la cuestión del audio, a veces hasta también el aspecto un poco hasta de la multimedia, que las letras de las canciones estuvieran bien escritas, que se utilizara un programa que fuera mejor. Eh, a veces también involucraba en la cuestión de gestionar ciertos aspectos del ministerio, ¿no? Que a la batería le faltan parches, ¿no? Que al bajo le faltan cuerdas, ¿no? Que este ampli se tiene que mandar a reparar, no que vamos a mover el ensayo 1 hora para acá, vamos a hacer una rotación de músicos, porque habían 3 bajistas, 2 pianistas, 3 bateristas, hacer toda esa rotación, habían 8 cantantes, había que hacer una rotación de 3, todo eso, yo estoy involucrado en el manejo de todo eso y también en el aspecto de la formación de nuevos músicos, Okay. ¿sí? Lo que desde que yo he estado chico le llamaban el semillero, ¿no? Formar personas que tuvieran formación musical, pero ya desde una perspectiva un poco más formal, un poco más, por así llamarlo, profesional. Porque Claro. no es, ya no, a diferencia de antes, ya no es, hermano, yo quiero subir a cantar y órale, hermano, haz el micro. Sino de que por primera vez en muchos años ya tienes que pasar por un proceso de formación y si resistes el proceso de formación y lo concluyes, entonces formas parte del ministerio, ¿no? Y básicamente esa ha sido mi función durante estos años. Creo que es importante lo que mencionas. Todas las iglesias que pueden tienen un ministerio musical, pero muy pocas tienen a un encargado, un director. Regularmente es por uh, regla del pastor que pone a tocar a algunos muchachos o iniciativa de algunos muchachos que dice, pastor, queremos tocar, pero he tenido la oportunidad en los lugares donde di clase y en las iglesias que he visitado de ver que hay pocos líderes de alabanza. Entonces, aprovechando tu experiencia y entiendo que has dado algunos cursos acerca de esto también, no sé si pudiera conceptualizar 3 consejos, 4, 5 consejos que pudieras darle a músicos o a directores musicales como para conectar correctamente lo que hacen a nivel profesional, pero también entendiendo la importancia espiritual que tiene su función, reconociendo que la música es un instrumento de Dios para llevar a las personas a una comunicación diferente con Él y que prepara en cierta medida los corazones porque nos conecta. ¿Qué consejos tuviera Leslie Juárez? No sé, 3, 2, 5 puntuales, prácticos, que pudiera ayudar a los ministerios juveniles que tal vez nos estén escuchando por ahora. Ok. Lo primero es que el director musical creo que tiene que ser
el más fiel sirviente. Es decir, Ok. por lo general pensamos que el director musical es el brother que tiene que ser el más top y todos vienen por debajo de él. Yo lo veo al revés. Yo aplico ahí el mismo principio que Jesús le marcaba a sus discípulos. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser el que más sirve a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Eso también engloba desde cuidar el aspecto espiritual, que tú tienes que ser un ejemplo en eso. ¿Sí? No, y no me refiero a ser intachable, pero sí ser una inspiración para los demás. También a nivel musical, tienes que ser una persona que inspire a los demás a nivel musical. Es decir, el líder no es una persona que envía nada más, es una persona que camina por delante de los demás. Es decir, yo nunca te voy a decir algo que yo no estoy haciendo. ¿Sí me explico? Creo que en ese sentido, como lo sabemos muchas veces, pero lo sabemos a veces en el aspecto teórico, pero a veces yo creo que no lo aterrizamos en el aspecto práctico. Tengo que predicar siempre con el ejemplo. Y mi actitud como director musical tiene que ser, estoy al servicio de los músicos. Yo así lo veo, estoy al servicio de los músicos. Te voy a poner un ejemplo que yo empleo porque es un principio que yo sigo en mi vida. Ahorita yo estoy tocando en el ámbito secular con artistas locales de aquí de la ciudad y hay un espacio muy grande aquí en la ciudad donde estoy tocando con un artista reconocido de aquí de la ciudad. Y yo estoy haciendo dirección musical. Somos 4 músicos, una corista y este artista, pero ahí te va, por la misma situación de la emergencia sanitaria y tratando de limitar el contacto físico, no tenemos ensayos constantemente, ¿ok? Entonces, imagínate, ¿en qué sentido yo me pongo al servicio de toda la banda? Fíjate de esto. Yo toco con ellos jueves y viernes y ellos prácticamente ya descansan todo el resto de la semana, pero yo despierto el sábado a las 6, 7 de la mañana a escuchar repertorio, a quitar repertorio que quizá la gente no recibió muy bien, a poner canciones que quizá la gente quiere escuchar en el show. Y ahí, en mi fin de semana, ¿qué es? Transcribo, ¿ok? Para el pianista, para el bajista, ¿ok? Transcribo lo más que se pueda para que ellos no tengan que sacar prácticamente nada de oído. Después hago una secuencia y en la secuencia que yo estoy programando, tengo aquí mis controladores y plugins y toda la onda, se las envío en un WAV, en un WAV, y tengo una voz en off que les está marcando las estructuras, a veces muchas cosas muy puntuales del lado izquierdo y a veces de paneo del lado derecho, la secuencia como tal, que eso es otra chambototota. Claro. Y número tres, les mando las guías en MP3 de lo que tenemos que hacer y fíjate de esto, como estamos limitados, estamos evitando el contacto físico, tratamos de solo vernos para tocar. Te va a parecer increíble. Una sola vez hemos ensayado en 3 meses. Y cada semana hay canciones nuevas. Órale. 4 o 5 canciones nuevas cada semana. Pero como yo les mando todo desde el lunes, ellos tienen lunes, martes, miércoles y parte de jueves para estudiar, ¿sí? Y literal, amarramos las canciones en el soundcheck, 1 hora y media antes del show. ¿A qué me refiero? Soy un facilitador. Como no te puedo ver, como estamos tratando de limitar el contacto físico, ¿ok? Entonces te estoy dando el mayor número de herramientas que yo pueda para hacerte la vida más fácil. Claro. ¿Me explico? Entonces me pongo a tu servicio. Te doy el MP3, te paso el chart, te paso la guía, te paso las secuencias con muchas indicaciones. ¿Me explico? Y eso es lo mismo, créelo. Yo sigo aquí un principio de integridad. Nunca trabajo mejor en el ámbito secular que en el ámbito cristiano. Nunca. Okay. Lo que doy en el ámbito secular, porque me pagan más, lo doy también en la congregación. ¿Por qué? Porque ¿para quién va dirigido todo? Porque es dirigido para eso. No puedo hacer menos. Exactamente. No puedo hacer menos que eso. ¿Me explico? Aquí ya no tiene que ver
una cifra, tiene que ver con que para quién es. Y hay gente, amigos míos, músicos cristianos, que también yo los he llamado para que sean mis músicos a veces acompañándome en el ámbito secular, y ellos son testigos. Ajá. Que en la iglesia no trabajo chafa y en el secular le doy con todo. Trabajo con todo donde sea. Y eso es un principio de integridad, de transparencia. Eso yo creo que también es muy importante de una persona como líder. ¿Sí me explico? Y por último, que yo te aconsejaría, que es algo que yo fui aprendiendo también con los años, que es humildad. ¿Sí? Humildad, porque la humildad es la puerta a la excelencia. Yo así le digo. La humildad es la puerta a la excelencia. Tú no puedes ser un músico trascendente sin algún grado de humildad. Claro, yo también soy testigo de que en algún momento empecé a trascender y empiezas a perder el piso porque es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Pero siempre, gracias a Dios, ocurren situaciones que te ubican en tu realidad, ¿sí me explico? Y la humildad abre puertas y eso yo lo vi también en el ámbito secular. Yo creo que muchas veces yo no era el más capaz, pero siempre me puse a disposición de la persona, siempre fui muy servicial y muy disciplinado y eso me abrió puertas. Que un director musical tenía la libertad conmigo de darme todas las indicaciones que fueran necesarias, ¿sí? De repente, algo, por ponerte un ejemplo muy concreto, de repente el director musical me decía, ¿sabes qué? Y yo le ponía atención cuando él me estaba hablando en un lenguaje musical definido, cuando no me estaba hablando de una manera ambigua. Y me decía, por ejemplo, oye, máster, de repente siento que hay un preset ahí que tienes en tal canción, que sí siento un poquito profundo el nivel de reverb que tienes. O de repente en esta canción quizá un poquito menos del delay, quizá programarlo con un tempo distinto. Cuando él me estaba hablando así claramente, yo decía, no manches, no, ¿sabes qué? Es el director musical. Tú lo quieres escuchar así, a mí me pareció que en el disco suena así, pero va, órale, te la compro, tú eres el director musical. Yo te tengo que hacer caso a ti. O de repente me decía, ¿no le puedes agregar un poquito más de distorsión o ecualizarte un poquito así? Claro, eran cuestiones a veces muy puntuales, muy mínimas. No me estaba diciendo simplemente, no me estaba diciendo que mi trabajo estaba mal. Sí, simplemente me estaba dando ciertas indicaciones que yo como músico asumo que es un poco también su gusto, pero que si lo quiere ver así y él es el director, yo siempre he dicho así, señor director, él es el que manda. ¿Me explico? Y a veces hasta si me decía, oye, en esta parte pásate al frente del escenario y creo que te avientes un solo enorme y que faroles con todo. Y mira que eso no va mucho con mi carácter, pero yo decía, ok, señor director, me toca hacer un poco de teatro, ¿sí? Y me paso al frente del escenario, órale, y el solo con todo y me explico. ¿Por qué? Porque el director así lo quiere. ¿Me explico? Claro. Y yo en ese sentido aprendí a respetar, pero ¿sabes qué? Es humildad. Es humildad. Me tocó también haber personas que decían, sí, claro, pero no hacían caso, ¿sí? Y después, cuando ese brother le tocaba dirigir a otros artistas, te llama a ti, pero ya el brother ese ya no estaba ahí. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. Es importante el carácter como músico, es muy importante. Es muy importante que en ese carácter tú reflejes humildad, disciplina, ¿sí? Y pasión, entrega, sí, toda esa parte emocional que a veces suena muy bohemia, que es muy importante también, sí, pero creo que la música como es ahora, y eso qué bueno, se es tan absolutamente profesional que creo que ya a muchos artistas les importa no únicamente el talento y el contacto que tengan algunos músicos, sino tu carácter. Muchas veces es importante. Porque a mí me lo dijo esto también una persona, un I&R de un artista me dijo, es que es normal, me dice, nadie se quiere aventar 6 meses, 8 meses, un año de gira con una persona con la que no tienes química. Entonces, es bien importante ese aspecto también. Entonces, créelo,
a veces también me tocó ir con artistas donde quizá yo no sintieron química conmigo, ¿sí? Y al final no hubo más. Y no tuvo nada que ver con un aspecto de falta de profesionalidad. Simplemente no fui la persona indicada para ciertos trabajos y uno tiene que tener la humildad también de reconocer que también así funcionan las cosas, ¿no? Interesante, rescaté por aquí algunas cosas. Servicio o el más fiel sirviente, predicar con el ejemplo, la integridad, la humildad, la puerta a la excelencia, carácter, disciplina y pasión y entrega. Muy bien, excelentes puntos. Hay que hacer un libro de esos. Muy bien, vamos a una dinámica y tengo una pregunta ya muy personal para finalizar. Dinámica, yo digo una palabra y tú respondes la primera palabra o idea corta que se te venga a la mente. Perfecto. Listo? Perfecto. Primera palabra, la de siempre, Dios. Le debo todo. Tus padres. Integridad. Familia. Unidad. Muy bien. La música. Vida. Muy bien. México. Patria. Okay. La misión. ¿Perdón? Misión, ¿cuál es la misión? Una misión que tengas. Para misión. ¿Con qué relaciona la palabra misión? Deber. Deber, interesante. La guitarra. Novia. Muy bien. Influencias o un líder o un mentor o una influencia. Uno. Wow. Que haya conocido. No te vale decir más. Uno. Que haya conocido, o sea, personalmente o que siempre admiré. El primero que te vino a la mente cuando te dije un guitarrista, un líder, un mentor, un alguien. Wow. La verdad, alguien que yo admiro mucho, es increíble, pero alguien que yo admiro mucho es Danilo Montero. Es alguien que admiro mucho. Excelente. Y la última es algo que se liga a la pregunta final. Un sueño. Wow, un sueño. Sí, me viene a la mente esto, que mi legado sea un legado que implique dos cosas. Quizá tres más bien. Humildad, integridad y servicio a los demás. La pregunta final es, ¿cómo te ves en 10 años? Amigo Les, estamos en 2020, te estoy entrevistando, te voy a llamar allá en diciembre de 2030. Ajá. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás tocando? ¿Andas de gira? Más de decir, no, yo ni ahorita no puedo. ¿Estás en tu casa, en tu hamaca? ¿Qué está pasando con Leslie en 2030? La verdad es que cada vez en la vida estoy simplificando más y me estoy volviendo a una vida un poquito más relajada y más orgánica. Así que en 10 años yo me imagino viviendo fuera de la ciudad, haciendo música, pero colaborando mucho desde casa. La cuestión esta del home studio es increíble para mí. Me permite transcribir y producir para otras personas cuando a veces ni siquiera las veo. Pero, es decir, me ha entrado la añoranza por una vida mucho más tranquila, menos citadina, menos ruidosa, menos escenario y más en un momento en el que las vivencias que he tenido a lo largo de la vida, porque ahorita tengo 37, pero dentro de 10 voy a tener 47, ya caminando para los 50, pues entonces me siento obligado en ese sentido a ayudar a muchos en el aspecto de una formación integral como músico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que le tome la importancia el hecho de ser excelentes músicos, pero también ser excelentes seres humanos. Conste que no dije buenos cristianos, excelentes músicos y excelentes seres humanos, ¿sí? Con principios, ¿sí? Trascendentes, con principios fundamentales en la vida, ¿ok? Que te hagan sobresalir desde el aspecto musical, que digan, wow, como músico, genial,
pero aparte como persona es increíble. Entonces, eso es integridad, donde todas las áreas de tu vida están hechas una sola pieza. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. me gustaría influenciar a una generación que yo creo que tenemos mucha necesidad de este tipo de servidores en las congregaciones, pero también de músicos en el ambiente secular que reúnan estas características, ¿no? Muy bien, entonces te veremos en tu mecedora, en tu home studio, produciendo para muchos. Sabes que cierro con esto. Aquí en A ver, casa ya ¿sí? estamos sembrando hasta nuestros propios vegetales y Órale. esa onda. Entonces, imagínate, yo digo, en 10 años que esté fuera de la ciudad, viviendo fuera de la ciudad, igual una parcelita o algo así, y comiendo lo mismo que yo siempre, ¿no? Sin Qué volverme padre. ermitaño ni nada, ¿no? Hablé con un productor aquí en Liderarte, creo que tal vez lo viste, Isaac Tercero, y con este baterista. Y ¿Cómo la verdad no? es que tengo mucho aprecio por un estudio que tal vez conozcas, o tal vez lo conoces mucho más que yo, que se llama Sonic Ranch. Yo creo que ¿Cómo le he no? hecho Claro. promoción en cada Liderarte que hablamos de música porque me parece increíble. Creo que así vas a estar tú. Es la envidia de muchos, de hecho, el Sony Ranch, ¿no? Sí, no tengo el privilegio y de hecho no conozco a nadie de ahí, pero tengo amigos que han ido y veo fotos y está increíble. Ahí veré el Leslie Ranch. No me ha tocado ir personalmente, pero me ha tocado producir y coproducir proyectos donde hemos mandado ahí a mezclar y masterizar. Sí, padrísimo. Bueno, entonces, en diciembre de 2030 por ahí, te busco y vamos a hacer la Primero, entrevista a ver cómo nos fue. que Muy así bien. sea. Lili, ha sido un privilegio poder conversar contigo este tiempo de Liderarte. El tiempo ha volado literalmente, por ahí puedes ver la hora. Hemos avanzado y ha sido un gusto poder conocerte, aprender de ti y rescatar a través de estos principios de liderazgo. ¿Quisieras dejar algún mensaje final para nuestros escuchas? Pues primero agradecer, la verdad es que es una verdadera bendición saber que este es un portal para comunicar a muchos, porque sé que son muchas las personas que te siguen y yo espero con humildad, de verdad, espero con humildad, porque en realidad en la vida no busco yo ser trascendente, espero que aunque sea ser como una estrella que de repente, pum, brillas una vez, pero que eso pueda inspirar la vida de muchos. Seguimos en este camino de seguir siendo perfeccionados, eso es una realidad. Y que si no tengo la oportunidad de conocerte en este momento, a la persona que me estás escuchando, tengo toda la disposición de servir, ¿sí? Y cuando lo digo de todo corazón, no es un cliché, nunca lo he dicho de labios para afuera, no importa si no tengo la oportunidad de conocerte todavía, sí, lo importante es poder colaborar, lo importante es poder retroalimentarnos, porque yo sigo Claro. aprendiendo también. Y esta cuestión de la música es una puerta para muchas bendiciones. Y pues aquí estoy, el día que necesites también un arreglo, producción, dirección musical, yo encantado de poder servir, o si simplemente necesitas algo que tú creas que es un buen consejo y que yo le pueda dar, independientemente de la música, también con mucho gusto. Lo importante es que fomentemos esta unidad, esta amistad, este respeto, claro. Y yo valoro mucho, mucho este espacio y te aprecio mucho, Johnny, a toda tu familia y de verdad, gracias a Dios por este tiempo. Y yo, como lo dije, mi legado es servir para bendición de la vida de muchos y lo mantengo, lo sostengo y así que pongan la prueba que aquí estoy. Bueno, ya dijiste, de hecho, siempre justo cierro con eso. ¿Dónde podemos contactarte si queremos algún servicio? ¿Tus redes sociales puedes compartirlas aquí para mandarte un correo o en alguna red social? Claro, mira que ahorita la única red social que tengo activa es mi Instagram, que estoy como Les Juárez Music, @LesJuárezMusic. Ahí es donde realmente estoy activo. Estuve activo en Facebook, ahorita tengo cerrada la cuenta. Ahorita estoy totalmente disponible ahí en Instagram. Si me escribes al Messenger y toda la onda, pues ya profundizamos más en la comunicación. Ahí de repente comparto cosillas que estoy haciendo aquí en casa, presentaciones donde a veces estoy, colaboraciones que hago con otras personas.
pero soy más activo en dar like que realmente en publicar. La verdad, sigo mucha gente y soy fiel seguidor de este tipo de iniciativas y me gusta porque sé que influyen en la vida de las personas de manera positiva y ahí me la paso regalando likes, pero no a lo loco, porque de verdad que también lo veo y lo disfruto mucho. Muy bien, entonces, @Les Juárez Music, ¿está bien? Exacto. @Les Juárez Music, con todo el placer ahí les atiendo. Excelente. Bueno, ha sido un gusto. Gracias por haber escuchado Liderarte. Gracias, Leslie, por haber estado con nosotros. Y de esta manera nos despedimos. Dios les bendiga. Saludos a todos. Bye, bye. Claro que sí. Buenas noches. Un abrazo a todos. Bendiciones.